Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Eh, profe. Estoy grabando, voy a compartir pantalla. Bueno, hoy nos vamos a ver la unidad 4. La unidad 4 trata de empalmes. Bueno, obviamente estamos hablando de fibra óptica. Un empalme de fibra óptica es la fibra y el objetivo es permitir la luz, eh, digamos. eh, bueno, es un tema, es una pericia que suelen tener algunas personas. Nosotros no hicimos la práctica todavía de esto. La práctica va a ser la segunda semana de abril, porque, bueno, más o menos les comenté que yo tengo las herramientas trabajando con técnicos y más o menos yo creo, para esa semana ya les dije a ellos que me tienen que devolver las herramientas para que yo pueda hacer las ustedes, que debería ser, si no me equivoco, creo que tipo 10 de abril, ahí sería la práctica, y ahí vamos a hacer esto. Yo voy a traer 2 o 3 fusionadoras para que ustedes hagan la práctica, y ustedes se van a dar cuenta, hay alumnos que en el primer intento sacan una fusión y hay otros que les cuesta más. Es una pericia, digamos, que tiene que ver con la vista, con la destreza, con el equilibrio de las manos, digamos, con la visión que tengan. Pero bueno, en los técnicos pasa lo mismo. Hay técnicos que lo hacen de forma precisa y hay otros técnicos que les cuesta más. Por eso acá dice, esta conexión debe realizarse de manera precisa y estable para minimizar las pérdidas ópticas y evitar efectos que puedan degradar la señal. Existen 2 formas principales de empalme. El empalme mecánico, las fibras se alinean dentro de un dispositivo físico que la mantiene unida mediante un gel u otros medios ópticamente transparentes, temporal o semipermanente. Y el empalme por fusión, donde las fibras se alinean y se funden mediante un arco eléctrico, logrando una unión sólida y una baja probabilidad. Esta técnica más utilizada por su eficiencia y durabilidad. El objetivo del empalme es minimizar la pérdida en dB y asegurar la continuidad de una fibra. Bueno, acá no todas las empresas tienen 5 o 6 fusionadoras para, para solucionar los problemas de rotura, de fibra. Y muchas veces, digamos, por el costo que tiene la fusionadora, en una empresa normal que encuentro 1, 2 o 3. Muchas veces las cuadrillas son 5 o 6, y bueno, hay cuadrillas que no tienen fusionadora, no tienen fusionadora, o la fusionadora se va al norte, se va a Jujuy, se va a La Puna, y hay que esperar como 4 o 5 horas, y bueno, muchas veces esta empalmadora mecánica que hace mención acá es una empalmadora artesanal, que es una empalmadora que la pueden comprar en Mercado Libre. Es una plataforma donde se hace un empalme artesanal, y obviamente ese empalme genera mucha pérdida, pero bueno, como dice acá, su solución es temporal. ¿Qué quiere decir? Que solamente, digamos, lo van a utilizar en casos que no tengan la fusionadora, eh, digamos, original, la empalmadora, ¿no? Para salir del apuro sirve, es una solución temporal, sirve. Eh, digamos, ahora si obviamente tienen la fusionadora, lo ideal o lo más adecuado es hacer un empalme por fusión. Es un empalme que tiene menor pérdida y nos asegura la durabilidad. El objetivo de la fusionadora es tener la menor pérdida en el empalme, ¿no? Menor pérdida en el empalme. Eso depende muchas veces de muchos factores, digamos, de que la fusionadora esté eh, calibrada, que los pelos estén bien limpios, que el corte sea perfecto, esté bien pelada, que esté bien limpiada, que no esté golpeada, esté bien alineada. Muchos factores que realmente, imagínense, trabajar sobre una fibra de 9 nanomicrones, muy costoso. Y bueno, hay gente que lo hace, digamos, y no le cuesta nada, y hay gente que todavía, digamos, puede que este tema no le salga bien nunca, digamos. Es una destreza que es para gente que tiene esa pericia, digamos, esa destreza. ¿Cuándo realizar un empalme de fibra óptica?
Bueno, el empalme permanente, especialmente en situaciones donde no es viable el uso de conectores, a continuación los casos más comunes. Casos en los que se realiza un empalme. Extensión de enlaces largos, cuando la distancia supera la longitud estándar de una bobina de cable, cuando se conectan múltiples tramos para cubrir largas distancias, y reparación de daños, cortes accidentales por excavaciones, vandalismo o fallas mecánicas, utiliza el empalme para restablecer la continuidad óptica, desvíos o ampliaciones de red al modificar la topología. Bien, al modificar la topología de red, digamos, por ejemplo, agregar nuevas derivaciones, permite, digamos, que nosotros tengamos que hacer, incorporar una zona nueva. Es, bien, generalmente, digamos, los empalmes son por rotura, porque, digamos, la fibra se rompió porque, no sé, tocaron el poste tironeó la fibra y la fibra se rompió, digamos, ¿no? Casos más comunes son generalmente choque de postes o los vientos, las inclemencias del tiempo, que hacen que los postes se muevan, tiren la fibra y se termine rompiendo. O pasó un camión muy alto y se llevó la fibra puesta. Entonces, estos son los casos más comunes, digamos. Puede existir vandalismo también, pero son los menos, digamos, ¿no? De que alguien, digamos, vaya a romper, digamos, la fibra. Pero bueno, generalmente son por reparaciones que se hacen, pero también está menciona que la fibra se puede fusionar en caso de que ustedes quieran hacer una extensión. Tengan en cuenta ustedes, tienen una bobina de cable drop que viene de 100 metros y necesitan hacer una extensión a 150 metros. Como ustedes saben que el empalme, la fusión tiene menor pérdida que la conectorización, siempre van a priorizar trabajar con un empalme o una conectorización. Cuanto menos, y dijimos que según la norma 984, que ya repasamos, ustedes ya la deben haber leído, un conector tiene 0,5 dB de pérdida, un conector, y un empalme tiene 0,01 dB de pérdida. Así está bien hecho, ¿no? Entonces fíjense que acá hay una diferencia importante, digamos, ¿no? Entre esto y obviamente el empalme es mejor porque tiene menor pérdida. También la conectorización, digamos, tiene una pérdida mayor y bueno, también se utiliza en ciertos casos, pero eh, optar por el empalme, que es el que me genera menor pérdida. Bueno, conexión entre diferentes tipos de fibra, por ejemplo, entre monomodo multifibra o entre fibra exterior y fibra interior, también en los tipos de protección, en transiciones entre cajas y bandejas de empalme. Bueno, estos son otros casos, ¿no? En donde se utiliza el empalme cuando ustedes van a unir fibra externa con fibra interna o fibra monomodo, digamos, con multifibra, interior con exterior, o también pueden, digamos, trabajar con eh, empalmes, en cajas de empalme, en cajas NAP, digamos, y también en cajas de empalme donde se une el troncal con la línea de distribución. Yo estoy viendo con el troncal en la Avenida Reyes Católicos, y me quiero ir a un barrio de Tres Cerritos, entonces me voy con una línea de distribución, entonces acá tengo que hacer un empalme. Entonces, se utiliza la caja de empalme. eh, bueno, también en las cajas NAP se utiliza porque en las cajas NAP hay un splitter. Un splitter es un derivador donde entra un pelo de fibra y salen 8, por ejemplo, ¿no? Para los clientes, porque yo de los splitters yo bajo y conecto el router del cliente. Bueno, obviamente, este splitter viene con un pelo de entrada, y ese pelo de entrada es que se une, digamos, con la línea de distribución a través de un empalme. Es decir, acá yo genero un empalme. Hay un empalme. ¿Por qué? Obviamente, porque tiene menor pérdida. Eso, digamos, realizo el empalme. Tipo de empalme, bueno, tenemos el mecánico, que es un no permanente, proyectable, las fibras se alinean dentro de un dispositivo de precisión que mantiene en contacto los extremos. Suele incluir un gel de índice de refracción para reducir la pérdida por reflexión, no requiere electricidad ni fusionadora. Los usos comunes, instalaciones provisionales o de emergencia, reparaciones rápidas en campo y zonas donde se dispone
no se dispone de una fusionadora. ¿Cuáles son las ventajas? La instalación es rápida, es reutilizable en algunos casos, no requiere equipo costoso, y la desventaja es que tiene mayores pérdidas, entre 0,2 y 0,75 dB, menor estabilidad ante la temperatura o vibración y menor vida útil. Como pueden ver, digamos, la empalmadora mecánica es una plataforma artesanal que tiene una guía acá donde yo meto el pelo de fibra acá. Por el otro lado meto el otro pelo de fibra acá y a través de un gel adherente se fusiona. Yo bajo esto, si termina pegando, digamos, el gel adherente, termina pegando los dos pelos de fibra. Pero es muy importante lo que dice acá. Es una solución temporal, que es, digamos, una solución que después debe reemplazarse para, digamos, de forma permanente por una fusionadora y que genera mucha pérdida. Es en los casos en los cuales yo no tengo la fusionadora, porque se la llevaron a Jujuy, se la llevaron a las Cunas, se la llevaron a Orula, va a tardar como 4 o 5 horas en volver, entonces está San Carlos sin internet y yo necesito darle una solución inmediata y bueno, puedo optar por una solución este, mecánica. Pero ¿cuál es el problema acá de la solucionadora mecánica? Que esto genera un 0,75 dB de pérdida. Suponete que yo a San Carlos estaba llegando con -29, que es ya una pérdida muy grande. Si yo fusiono acá, digamos, este -29 se puede pasar a -30 con ese 0,75. Ya puede ser que haya clientes que no levantan. O sea, esta es a donde quiero llegar es que esta es una solución siempre y cuando nuestro presupuesto óptico lo permita. Es decir, para que yo tenga esta solución, mi fibra tendría que estar en -27. Total, digamos, lo voy a levantar temporalmente ahora y va a quedar en -28 y va a seguir andando. Mañana lo vuelvo a fusionar y vuelvo a estar en -27. Pero si es que el presupuesto óptico me lo permite. Ahora, si yo por eso es importante que este tema lo vayan asimilando, lo vamos a ver mucho. El tema presupuesto óptico es un, pero que, como le dije, la primera clase, este curso se tendría que llamar Intentan pérdidas precisamente mínima pérdida, voy a poder solucionar un problema temporal. En cambio, si estoy trabajando al límite o al borde, no puedo solucionar nada. Empalme de perfusión es una unión permanente de dos fibras por medio de una fusión térmica utilizando un arco eléctrico generado por una fusionadora. Las fibras deben estar perfectamente limpias, alineadas y cortadas. Se protege con un termorretráctil, digamos, y los usos comunes son los troncales, los backbone, las redes de TTH, centros de datos, de industria, instalaciones de largo plazo y alta exigencia. Bueno, las pérdidas pueden estar entre los 0,01 y 0,05. Esto es definido por quién, por los estándares. Es decir, hay estándares internacionales que definen que la pérdida tiene que ser de estos valores. Y yo, obviamente, tengo que obedecer lo que dicen los estándares. Entonces, si yo tengo un técnico, si el estándar dice entre 0,01 y 0,05, este es correcto. Lo que estoy señalando acá es correcto. ¿Por qué? Porque cuando lean, ¿se acuerdan que nosotros vimos varios estándares? Bueno, el estándar 984 dice 0,01, pero el estándar, digamos, EIA-TIAS dice 0,05. Bueno, no importa, en este rango yo tendría que tener mi empalme, ¿no? Para que sea confiable y durable. Ahora, ¿cuál es el criterio de ustedes o del técnico? El técnico, digamos, va a decir, bueno, yo fusiono en 0,02. Esa es la pérdida, digamos, del empalme. ¿Está bien? Sí, está bien. Está dentro de los valores permitidos. Ahora, como este curso se trata de minimizar las pérdidas, ¿qué es lo que le van a decir ustedes al técnico? No, papá, está haciendo mal. Funciona, rompe y funciona de nuevo. ¿Por qué? Porque el técnico, ¿qué tiene que lograr? Tiene que lograr esto, 0,01. Es decir, cuanto menos pérdida tenga, mejor es la instalación. Entonces, nosotros, si el técnico hace 0,2, no rompe y vuelve.
¿sí? O sea, muchas veces, bueno, en esta clase que van a ser ingeniero en telecomunicaciones, le va a tocar muchos técnicos que se le van a revelar, van a decir, no, 0,02, está perfecto, está todo bien, yo tengo hace 20 años que trabajo en esto, y hago 0,02, perfecto. No, no está bien. ¿Por qué no está bien? Se tiene que minimizar, ¿sí? O sea, todos estas clases que yo le vine dando, hemos visto cómo minimizar las pérdidas. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la unidad de presupuesto óptico en donde vamos a entender por qué es tan importante minimizar las pérdidas. Entonces, es muy probable que un técnico le diga, no, no, ingeniero acá, yo siempre he trabajado, hace 15 años que trabajo, 20 años, y el 0,02 está bien. Entonces, se tienen que plantear y decirle, no, rompe y vuelve a funcionar, pero ¿por qué? Bueno, ahí yo lo que necesito es minimizar las pérdidas, necesito que haga un empalme de 0,01 punto. ¿Sí? Porque, bueno, explicarle todo el presupuesto óptico a un técnico, digamos, complejo, pero no está bien dejarlo así. ¿Por qué? Porque un empalme en 0,2 no es problema. El problema es que tiene 10 empalmes y si lo está dejando en 0,2, yo estoy generando acá 2 de, de pérdida. Y termina siendo mucho en la instalación. Ya lo van a ver por qué. Bueno, como está puesto acá en la figura, paso algo con el mouse. Oh, muy bien. A ver, voy a ponerlo con USB. Bueno, como está puesto acá en el empalme por fusión, bueno, son dos electrodos que generan un calentamiento por aproximación de 2000 grados centígrados entre estos dos pelos de fibra y terminan generando una continuidad entre los dos pelos de fibra. Bueno, acá nos hace una comparación entre lo que es el empalme mecánico y el empalme de fusión, pero eso yo creo que está muy claro, ¿no? El empalme mecánico lo hago cuando no tengo la fusionadora, es una solución artesanal que genera mucha pérdida y es temporal. El empalme de fusión es lo más adecuado y, digamos, es una solución permanente. Partes de una fusionadora. Bueno, acá tenemos la figura, donde, bueno, acá nos muestra que el punto uno es el soporte de fibras, que vendría a ser donde se apoya la fibra. La 2 es la hornilla, que vendría a ser donde se calienta el termo contraíble. El termo contraíble es un tubito que se coloca donde el empalme para proteger, para tener una protección mecánica de ese empalme, para que ese empalme no se rompa. La parte 3 vendría a ser los electrodos, que vendrían a ser esos electrodos, digamos, son removibles, generalmente sirven para 5.000 fusiones, y después de 5.000 hay que cambiarlo y hay que volver a calibrar la fusionadora. En el punto 4 tenemos la ranura en B, que es donde se termina apoyando la fibra, fusionar. En el punto 5 tenemos la fuente de luz interna, y en el punto 6 la tapa contra viento. Bueno, estos espejos que están acá, digamos, tienen una función que es digamos, es como sacarle foto a la fusión en distintos ángulos para poder ver, digamos, en pantalla eh, cómo están realizando ustedes el empalme de los dos pelos de fibra. Procedimiento, bueno, necesitamos la fusionadora óptica, el cleaver, muy importante, que dijimos qué función cumple el cleaver. Bueno, el cleaver es la herramienta más importante porque es la que nos permite cortar a 90 grados y con superficie lisa, sin estillas ni rebordes. La peladora de fibra, bueno, tenemos el alcohol isopropílico, los manguitos termocontraíbles. Los manguitos termocontraíbles vienen de 40 y de 60. 16 milímetros de 6 milímetros o de 4 centímetros, ¿no? Los manguitos termo protección y la cinta de marcado o identificación. Pasos para el empalme. Bueno,
los pasos para el empalme son similares a los pasos de la conectorización. Primero tengo que preparar el área de trabajo, asegurar un entorno limpio, sin viento o polvo, encender y calibrar la fusionadora, es decir, la fusionadora tiene que estar limpia y tiene que estar calibrada. Verificar las baterías y las fuentes de alimentación. Bueno, muchas veces los técnicos salen a la calle y no hay corriente eléctrica, entonces antes de salir tienen que fijarse que esté cargada la batería de la fusionadora. Identificación del pelado del cable, identificar las fibras a empalmar, remover la cubierta exterior, dejando una fibra desnuda entre 30 y 40 milímetros, cortar los elementos con el cleaver y limpieza, es decir, humedecer la toalla con alcohol isopropílico y limpiar la fibra. Realizar el corte con precisión, digamos que es un corte de 90 grados, que es libre de bordes y astillas. Bueno, colocar las fibras en la fusionadora en el soporte B sin golpearlas, porque al golpearlas, digamos, ya estoy generando, digamos, que las pérdidas, y la pérdida va a ser superior. Alinear cuidadosamente los dos pelos de fibra sin tocar los extremos y se da una tapa de alineación y con eso ya se genera una fusión. Y bueno, acá está el procedimiento de que estamos limpiando con el cleaver. Acá nos dice alineación y fusión. La fusionadora realiza un enfoque y alineación automática. Se muestra la pérdida estimada antes y después de la fusión. Se inicia el arco eléctrico para unir la fibra. Siempre recuerden que lo que la fusionadora nos da es una pérdida aproximada de lo que ella detecta en esa fusión. Pero bueno, muchas veces esa fusión nosotros la llevamos y la colocamos en una charola de un empalme, una charola de un tajaná, y bueno, muchas veces golpeamos el termo contraíble, golpeamos la fibra, la doblamos a la fibra, tiene microcurvaturas y obviamente ahí se va incrementando la pérdida, ¿no? Bueno, colocación del manguito protector, una vez fusionada, abrir la máquina y con cuidado retirar la fibra empalmada, es decir, nosotros fusionamos los dos pelos de fibra. Después que está fusionado, lo tenemos que abrir, tapa contra viento y retirar los pelos fusionados, colocarle el manguito termocontraíble, que, le vuelvo a repetir, la función que tiene ese manguito es proteger la fusión, es decir, tiene una protección mecánica de esa fusión. Para que esa protección quede permanente, se la somete a un horno, al manguito, para que, digamos, quede, digamos, sujetando la fusión en el horno, en un horno, digamos, se calienta el manguito para que, digamos, ya quede, digamos, pegada a esa fusión, se deja enfriar y luego, digamos, ya se puede colocar este manguito en una charola o una caja de empalme. ¿Cuáles son los errores comunes cometidos por técnicos, digamos, en el momento de fusionar? Bueno, fibra mal limpia, ¿no? Es decir, que no hayan limpiado bien la fibra. Es decir, la causa puede ser uso de paños contaminados o sin alcohol, y la consecuencia podría ser una burbuja, es decir, cuando vayan a empalmar, hay dos tipos de, bueno, más abajo lo van a ver, hay dos tipos de problema con la fusión. Una es la burbuja, que, digamos, ustedes van a notar que en el momento de la fusión hay un círculo. Y otro, digamos, es el separador, que cuando ustedes vayan a fusionar van a notar como una línea recta. Ninguno de los dos está bien. Ambos me están indicando un error, no de la fusionadora, sino del técnico. ¿Sí? El técnico algo ha hecho mal, por eso me está saliendo o burbuja o punto de separación, o línea de separación. ¿Qué puede haber hecho mal? Bueno, fibra más limpia, corte inclinado, bueno, toqué con la mano en los extremos de la fibra, lo golpeé en el soporte en vez de la fusionadora, en vez de colocar, es distinto el término colocar el pelo en el soporte en B que golpear la fibra en el soporte en B. No sé si me explico. Colocar es delicadamente ir con el pelo de fibra y colocarlo en el soporte en B, y golpear significa torpemente agarrar la fibra y asentarla con mucha fuerza en el soporte en B. Hay una diferencia, que vendría a ser esta. Bueno, no usar el equilibre correctamente o centrado. Es decir, el termocontraíble tiene que ser exactamente en medio. Es decir, si yo tengo acá la fusión, que es esta,
El termo contraíble tiene que ser exactamente en el medio. No puede ser. ¿Por qué? Porque me genera dispersión. Ya lo van a ver. O sea, todo esto que vamos a ver tiene su fundamento científico. O sea, imagínense que hay mucha gente que se ha puesto a investigar el tema del empalme de la fusión y realmente se puede comprobar todo lo que estoy diciendo acá. Si ustedes no limpian bien, si ustedes no cortan con el cleaver bien, si sucia, si golpean la fibra, si el termo contraíble no está ubicado en el medio, si la fusionadora no está calibrada, si ignoro la advertencia de la fusionadora, bueno, todos estos problemas se pueden comprobar. Si tienen tiempo y pueden armar un laboratorio y tienen una fusionadora, lo pueden comprobar. De hecho, yo lo hice en algún momento y exactamente todo esto se puede comprobar y tal cual lo dice acá. ¿Sí? Si ustedes hacen todos estos errores, van a salir todos estos problemas. ¿Ves? Las fusionadoras modernas no realizan una unión térmica, sino también evalúan y documentan parámetros claves que permiten al técnico asegurar la calidad del trabajo realizado. La pérdida estimada está en valores de decibelios. La función es una estimación de la atenuación generada por el empalme, o sea, no hay una discontinuidad, por más que, digamos, son dos pelos de fibra y yo quiero asegurar la continuidad, yo tengo que darme cuenta que la lógica me está indicando que eh, es, es lógico que haya una discontinuidad. Son dos pelos de fibra. El valor es 0,01 a 0,05. Valores mayores al 0,1 indican posibles problemas de empalme. Bueno, ojo con esto. Porque cuando nosotros evaluamos y nosotros estemos trabajando, bueno, acá en institución, este es un valor óptimo, este es un valor óptimo, óptimo. Esto es un valor optimista de pérdida que dicen los estándares. ¿Por qué valores optimistas? Porque los estándares también dicen valores pesimistas. Y los valores pesimistas dicen que un empalme tiene que estar en el orden de 0,1, que es una burrada, ¿no? Imagínense, no es lo mismo 0,01 que 0,1. Sin embargo, digamos, son criterios con los cuales puede trabajar el ingeniero en telecomunicaciones y decir, bueno, es 0,09, 0,09, ¿está dentro de la pérdida pesimista? Sí, porque la pérdida pesimista se le dice 0,1, ¿sí? Pero obviamente esto es una locura, ¿no? Un empalme muy mal hecho. ¿Sí? Ustedes tienen que buscar con sus técnicos que la exactitud, la precisión, las cosas bien hechas, eso le va a garantizar mínima pérdida. La mínima pérdida le da mayor holgura en el presupuesto óptico. Tener mayor holgura en el presupuesto óptico me permite tener mayor solución, no, no microcortes, que digamos la fibra funcione bien y los usuarios trabajen bien con el ancho de banda. Todo tiene una relación, por eso es importante ser eh, muy quisquilloso en el tema del presupuesto. Muchas veces se van a ganar muchos enemigos por ser tan exigente, ¿no? Pero en el tema de la fibra óptica, lamentablemente, la única forma de asegurar la calidad es, digamos, ser exigentes en la conectorización, en la función, en la limpieza, en el acomodamiento de los pelos de fibra en la caja de NAP, en la caja de empalme, en que se utilice el material adecuado, los perforados adecuados, la fibra adecuada, todo tiene que ser, porque eso es lo que va a garantizar que 5 o 6 personas en la misma casa estén viendo películas en sus televisores y no se corten, ¿entiendes? Más allá de que hay otro tema que internamente, generalmente en una casa, el Wi-Fi se reparte, digamos, el Internet se reparte. Wi-Fi, y bueno, ahí es otro tema, ¿no? Que ahí tiene que ver que el Wi-Fi sea, digamos, bueno, que sea multimimo, 4x4, Wi-Fi 6. Yo puedo hacer todo bien, perfecto, mis fibras, mis técnicos son muy buenos, llegan al cliente y con la mínima pérdida, yo cometo el error de meter un router Pepelin 820, que es un Pepelin viejo que trabaja ni siquiera el mismo, trabaja, es 2x2, 802.11G, es un router viejo y obviamente no voy a pretender que el router que esté en la casa que es viejo, con un Wi-Fi antiguo, reparta 5 televisores. O sea, yo llego bien con la fibra, llego bien con la señal.
no estoy cometiendo el error en el router. Entonces, si yo estoy haciendo todo bien, todo el despliegue de fibra óptica bien y llego bien, exigiéndole a mi técnico, ¿no? Rompiéndome la cabeza, digamos, y peleándome por medio mundo para que los técnicos hagan las cosas bien, en la casa del cliente tendría que haber un router orden, ¿no? Un router 802.11ac, 802.ax, Wi-Fi 6, digamos, para que le dé soporte a todos los clientes de la casa, ¿me entiendes? Bueno, las funciones, el ángulo de corte del cleaver le decía que tiene que medir 90 grados más o menos 1 grado. Importancia, los cortes oblicuos impiden una buena alineación y genera pérdidas. La mayoría de fusionadoras muestra este valor al insertar la fibra antes de fusionar. Es decir, cuando ustedes insertan la fibra, ustedes van a ver que el corte está perfecto o el corte está malo. O sea, si el cleaver no ha utilizado correctamente el cleaver, es muy probable que una fibra esté así y la otra fibra esté derecha. ¿Sí? Entonces, obviamente, acá, digamos, la luz, cuando venga la luz por acá, se va a dispersar acá. ¿Sí? Entonces, digamos, ustedes en la pantalla de la fusionadora pueden ver como importado. Eh, bueno, acá nos muestra la calidad del enlace, digamos, y también nos detecta estos tres problemas que yo les decía, las separaciones, el punto de separación, las burbujas y la desalineación. Es muy complicado, digamos, hacer fusiones sin esto, ¿no? Sin esto. Sin la separación, las burbujas y la desalineación. ¿Por qué? Porque estos tres factores que estamos viendo acá están relacionados con todo lo que ya vimos. La separación, las burbujas, las desalineaciones están relacionadas con qué, con este cuadrito que está acá. Entonces, si yo, digamos, soy muy quisquilloso, muy detallista y trabajo con la fibra limpia, hago un corte perfecto, no toco la fibra, no golpeo la fibra, utilizo el sleeve o el termo contraíble correctamente, la fusionadora la calibro antes de fusionar, y no hay ninguna advertencia de la fusionadora, puede que logre que no tenga estos tres efectos, ni punto de separación, ni burbuja, ni desalineaciones. Pero la lógica o lo que sucede en la realidad es que una de estos tres tiene. De hecho, no sé cuántos alumnos hay acá en clase, pero creo que hay 5 alumnos en medio óptico. Hagamos la primera fusión, los 5 van a ser una de estas tres. Segurísimo. Se necesita mucha expertise para no hacerlo, digamos. Ahora, si hago esto, eh, digamos, eh, son, digamos, defectos de la fusión, pero ¿qué es lo que me importa? Lo que me importa es la estimación de la pérdida que genera el empalme, 0,01. Ese es mi objetivo. Y me ha tocado técnicos que han hecho cero. Dice, profe, me tiene que aumentar el sueldo, ingeniero, me tiene que aumentar el sueldo porque yo saqué cero de la fusión. Bueno, si ustedes leen los libros, digamos, de gente que se ha puesto a investigar este tema, es, van a ver que la función cero no existe por una cuestión física, ¿no? Estamos uniendo dos tramos, digamos, que son totalmente diferentes, digamos, hay continuidad, es decir, son dos pelos que por más que tengan el diámetro nominal, que esté bien limpio, todo lo que uno quiera, es una, digamos, una unión de dos pelos. ¿Por qué te da cero? Porque, bueno, muchas veces la fusionadora no está bien calibrada. No está bien calibrada y te puede dar. Después la calibras y te da 0,01. Técnicamente cero te puede dar una fusionadora. Ahora, en la realidad, esto no existe, digamos, ¿no? 0, longitud de fusión. Bueno, acá nos habla de que nos muestra el área total afectada por el arco de fusión, permite verificar que el empalme sea corto y concentrado. Fusiones largas pueden indicar exceso de calor o mala calibración. Bueno, en realidad, digamos, los dos pelos no se tienen que tocar, pero tampoco tienen que estar separados, porque cuando están separados genera fusiones, digamos, alta pérdida.
Sí, eso es lo que quiere decir acá. Si bien no tienen que tocarse los dos pelos, tienen que tener una aproximación de 1 milímetro, es decir, 1 milímetro significa que si yo voy digamos, con un lápiz, trazo una línea, 1 milímetro significa que 0,05 de este lado, a este pelo, digamos, tiene que haber de espacio, y 0,5 de este lado tiene que haber para este pelo. 0,05 a 0,05 tiene que tener 0,5 tiene que tener 1 milímetro de espacio. Esto tiene que ser 1 milímetro. 1 milímetro. Uno. Lo cual ahí ya le está indicando que tiene que tener una vista, digamos, eh, muy buena para poder lograr ese 1 milímetro de aire, ¿no? De espacio entre los dos pelos de fibra. Bueno, registro automático, todas las funciones se pueden registrar. La fusionadora tiene un contador que les permite registrar las fusiones que ustedes realizan con fecha y hora, número de empalme, pérdida estimada, tipo de fibra, el operador. ¿Para qué sirve? Sirve para hacer trazabilidad, es decir, para poder hacer el seguimiento de los técnicos, ¿no? Muchas veces le damos la fusionadora calibrada y el técnico se va a su casa a practicar, para que me quema, no sé, 100 fusiones, digamos. Y acuérdense que las fusionadoras tienen una vida útil o electrodos de 5.000 fusiones. Bueno, hay ahora fusionadoras que están saliendo con 25.000 fusiones. Shimano, varias fusionadoras que están saliendo con más vida útil de los electrodos, pero después se cambian los electrodos. ¿Sí? Bueno, sirve para poder más que nada hacerle seguimiento a los técnicos, porque bueno, si los técnicos, digamos, me han hecho, yo tenían que hacer 5 fusiones y me muestran, digamos, a la vuelta que han hecho 5 fusiones, cada uno en 0,01, bueno, por buen camino. Los técnicos, digamos, se están enmenando en sacar la fusión con una menor atenuación y en 5 intentos, digamos, en ningún intento han tenido que repetir. Pero si tenían que hacer 5 fusiones y cuando vuelven aparece 50, significa que hubo 50 intentos y recién lograron el 0,01, pero pues 50 intentos, digamos, como técnico ese no es para eso, digamos, puede ser para otra cosa útil, pero para eso no. ¿Me entienden? Entonces sirve para auditar más que nada. Tipo de fusionadora, bueno, existe la fusionadora de alineación por revestimiento, es una técnica utilizada por fusionadoras que alinean las fibras basándose en el diámetro del revestimiento y no en la posición del núcleo. El cladding suele tener un diámetro de 125 nanomicrones, con lo que permite que la máquina de alinear automáticamente ambas fibras por la geometría exterior. Es decir, es una fusionadora que alinea las dos pelos de fibra por el tipo de revestimiento, no por el núcleo. ¿Cuáles son las características principales? La alineación es pasiva, las cámaras ópticas detectan el contorno del revestimiento, pero no del núcleo. La fusión se realiza mediante un arco eléctrico de intensidad fija, son compactas, livianas y pensadas para el trabajo de carga. Se utilizan FTTH, redes de acceso y distribución, proyectos de bajo presupuesto. Son fusionadoras pasivas, digamos. Producen empalme de mayor atenuación debido a la alineación, debido a los alineamientos, desalineamiento de los núcleos. Claro, porque es una fusionadora que alinea en función del revestimiento, no del núcleo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Es más económica, es liviana, fácil de operar, la fusión es rápida y adecuada para FTTX. ¿Cuáles son las desventajas? Tienen menor precisión en la alineación, no detectan desajuste de núcleo. Es decir, si en este caso yo tengo dos fibras donde los dos fibras tienen el mismo diámetro nominal, 9 milímetros, pero fíjense que esta es una fibra Urukawa, es decir, una fibra que tiene altos estándares de calidad, y esta es una fibra, qué sé yo, eh, One, digamos, una fibra china que no tiene más, no tiene especificaciones de calidad. Dicen que esta es una fibra que tiene un núcleo concéntrico. Concéntrico, ¿qué significa? Que el punto del núcleo es el punto del revestimiento. El centro del núcleo es el centro del revestimiento. En cambio, en esta fibra, la función del núcleo va a funcionar pero con una alta pérdida, con una alta emisión muy alta, ¿sí?
eso es una fusionadora pasiva. Porque los revestimientos son iguales, ¿sí? Los dos tienen 125 nanomicrones, que es la parte roja, pero lo que difiere es el núcleo. Pero esta fusionadora no le da bolilla al núcleo. Entonces alinea por revestimiento y obviamente genera una fusión con alta pérdida. Fusionadora de línea por núcleo. Las fusionadoras por núcleo utilizan una cámara de alta resolución y algoritmos de procesamiento de imágenes para detectar el núcleo de la fibra óptica y alinearlo en plena precisión antes de aplicar la fusión. ¿Cuáles son las características principales? Alineación activa y tridimensional. Detectan el núcleo mediante un contraste de índice de refracción y retroiluminación. Realizan pequeños ajustes en la posición antes de la fusión. Incorporan sistemas de autoajuste de arco eléctrico según el tipo de fibra y ambiente. Bueno, acá, digamos, a diferencia de esta, como esta ya hace alineación por núcleo, por más que tengamos fibra de distintas calidades, que es la alineación por núcleo, va a intentar alinear los dos núcleos, buscando cómo alinea. Bueno, si ustedes se dan cuenta, eh, los dos pelos de fibra están en este soporte B. Entonces, la alineación por núcleo, lo que tiene acá es un motorcito, y esto también tiene un motorcito que, digamos, de los dos lados va a intentar mover el motorcito de tal manera que alinear los dos núcleos. ¿Sí? Lo mueve horizontal y vertical, para arriba, para abajo, para los costados, de tal manera que termina alineando los dos núcleos del pluricelulares y termina funcionando. Esa fusión es menor que las fusionadoras pasivas, menor. ¿Sí? O sea, siempre es conveniente trabajar con una fusionadora por núcleo, no por revestimiento, porque es más precisa. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Alta precisión, pérdida óptica muy baja, detectan excentricidades, es decir, si dos fibras son céntricas, lo va a tratar de solucionar ese problema. Registra datos complejos y es compatible con distintos tipos de fibra. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que estas fusionadoras son costosas, por eso ojo con el tema de la compra de la fusionadora. Podemos encontrar fusionadoras de 700, 800 mil pesos, y que bueno, no la compramos. Pero puede ser que esa fusionadora sea pasiva, es decir, la alineación por revestimiento no me sirve de mucho porque va a generar eh, fricciones o empalmes con alta pérdida. Y, 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 y en cambio, las fusionadoras de alineación por núcleo pueden estar en 2, 3, 4, 5, 6 millones, digamos, son más caras, son más precisas. Bueno, esta figura que está acá me muestra, digamos, la función que tienen los LED, digamos, en sacar foto al empalme, ¿no? A través de cámaras ortogonales que tiene, digamos, la misma caja de la emprimadora, tiene, digamos, me permite sacar fotos de diferentes ángulos del empalme y poderlo visualizar en una cámara al empalme. Pero también nos dice que todas las fusionadoras tienen lo que se llama una zona oscura. ¿Qué es una zona oscura? Eh, bueno, ¿cómo le puedo explicar? No sé si alguno maneja y cuando vas tranquilo por la calle, vas manejando, vas con los cinco sentidos, viendo todo, y de pronto te aparece y pasa una moto. Y vos no la viste la moto. ¿Por qué no la viste? Porque seguramente, digamos, donde está el parabrisas, digamos, las líneas divisoras del parabrisas no te permitió en ese momento ver que venía una moto. Y venía con tanta velocidad que pasó rápido. Bueno, esa puede ser, o digamos, una zona oscura. Es decir, eh, si bien estos espejos me permiten sacar fotos del empalme, puede que haya zonas que estos espejos no detectan y esas zonas se llaman zonas oscuras. Y esas zonas oscuras son las que están generando alta pérdida. Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos en la pantalla decimos, ¿qué? Pero me está generando 0,05 de pérdida. Y no hay burbuja, no hay punto de separación, está perfecto, no encuentro el error, los cortes están perfectos, no me detecta, digamos, fibra sucia. Y bueno, puede deberse a que todo está perfecto, pero todo lo que puede, digamos, mostrar la fusionadora está perfecto, pero hay zonas oscuras que no las muestran. Puede ser que esas zonas oscuras estén sucias, no sé, estén golpeadas, y eso esté provocando una atenuación de, de- de- que te está dando ese valor.
Bueno, también existen las fusionadoras multifibras, es decir, son fusionadoras que se utilizan, digamos, para fusionar no un pelo de fibra, sino varios pelos de fibra. Podemos fusionar 4, 8, 12 pelos de fibra. Eso se utiliza más que nada en data centers, son, digamos, fusionadoras que tienen un retel mucho más amplio, que pueden, digamos, de 8, 12. ¿Cuáles son los errores comunes de los empalmes de fibra? Cuando unimos dos fibras, queremos que la luz pase sin perderse, como si juntáramos dos cañitos donde pasa el agua. Pero si no lo hacemos bien, la luz escapa o se refleja mal. Bueno, acá tenemos el primer ejemplo, que es la burbuja de aire, que es lo que yo les comentaba. Es una burbujita de aire que queda atrapada entre las dos fibras al momento de la fusión. ¿Por qué pasa? Porque no limpiaron bien la fibra, porque había polvo, grasa, humedad, que provoca que la luz rebota en la burbuja y se pierde, aumenta la pérdida de la señal. Solución, siempre limpiar con alcohol isopropílico, un paño limpio antes de cortar el empalme. Bueno, esto es muy común, ¿no? Que les pase, de hecho, en la primera práctica a algunos les va a pasar, y es tolerable siempre y cuando la fusión sea 0,01. O sea, mucho depende, digamos, qué valor de pérdida te está generando esto, ¿no? Si esto me está generando 0,01, es un valor tolerable, entonces yo puedo decir, bueno, déjalo así. Ahora, si ustedes son muy exigentes con ustedes y que quieren hacer las cosas perfectas, cosas que les puedo asegurar van a perder mucho tiempo, porque ¿se acuerdan que yo les dije que esto es muy común que lo hagan? Tienen que tener una persona con mucha expertise, es decir, que venga ya trabajando 4 o 5 años con fusión para que lo haga esto. Si ustedes, digamos, están con un técnico y dicen, no, esto está bien, el valor me cierra, pero no me cierra esto, está todo mal, volver a romper y volver más, pueden estar días así, ¿no? Días así, porque, digamos, la experiencia es lo que le da, digamos, a los técnicos la capacidad de poder solucionar estos problemas y de hacer, digamos, ya de forma prácticamente automática la fusión sin burbuja. Si una persona recién está comenzando, va a ser mucho tiempo, va a ser burbuja. Sí, muchas fusiones va a ser burbuja hasta que ya le agarre el training, digamos, y, y, y no genera burbuja. Separación entre fibras, que solo lo que yo les decía, el punto de separación, que es este, ¿ves? Dos puntas de la fibra no quedaron bien juntas. ¿Por qué pasa? Porque están mal colocadas en la fusionadora, los cortes son muy cortos o largos, provoca que la luz no llega a pasar de una a otra, se genera un espacio que actúa como un salto. La solución es asegurarse de que las fibras estén bien alineadas y tocándose antes de iniciar la fusión. O sea, cuando habla de tocándose, con una separación de 1 milímetro, ¿no? Bueno, también el mismo criterio que el anterior, si esto me genera 0,01, yo lo puedo dejar. Pero bueno, si es que soy muy exigente, le puedo pedir que vuelva a intentarlo hasta que no me salga ni burbuja ni punto de separación. Y además 0,01. ¿Entiendes? Pero son más que nada para gente que tiene mucho más conocimiento o más experiencia, digamos. Mal ajuste de corte, que es la punta de la fibra no quedó recta, sino hueca. ¿Por qué pasa? Porque se usó mal la cortadora, la cuchilla, que provoca las fibras no se alinean bien, se pierde la luz y hace que la fusión sea débil. La solución es usar una cortadora con precisión. Bueno, corte del cleaver, mal. Y esto les va a pasar mucho a ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cleaver se me movió la fibra, porque el cleaver, bueno, ¿se acuerdan que en la primera práctica les comentaba que el cleaver muchas veces no corta y entonces yo probé, está moto, el cleaver no anda, no, es muy raro que el cleaver esté moto. Puede pasar, digamos, pero lo más probable es que la fibra tenga residuos de acrílico y entonces el cleaver no está cortando correctamente. Es decir, cuando el cleaver no está cortando, tiene que volver a limpiar la fibra y sacar y eliminar todo tipo de residuo de acrílico para que el cleaver pueda cortar. Y el corte tiene que ser perfecto, no a esto como están acá. Contaminación, bueno, ¿qué sucede a la fibra? Polvo, aceite en los dedos, pelusa. ¿Por qué pasa? Porque no se limpia la fibra, se tocó la punta después de cortarla, que provoca mal contacto, burbujas, fusión defectuosa
en el tiempo puede romper el empalme. La solución simple es limpiar la fibra antes de cortarla y empujarla más. Bueno, ese es un error muy común en los técnicos que están aprendiendo, que hacen todo el procedimiento que nosotros vimos, ¿no? Limpiar las fibras, sacarle el acrílico, limpiar con talco, luego limpiar con alcohol. Y, y ustedes mismos véanse, terminan de limpiar con alcohol, lo primero que hacen es tocar el punto. ¿Por qué? Porque no sé, digamos, todo pasó por ese proceso. Ahí ustedes mismos se van a dar cuenta, a veces, "Oye, esto no corresponde, no está bien". Bueno, ahí cuando le tocamos la punta lo ensuciamos. Digamos. Mala alineación, bueno, las fibras no quedaron perfectamente alineadas, como en este caso. Bueno, se colocaron mal en las máquinas, la funcionadora no estaba calibrada, que provoca la pérdida de señal, una función débil que se puede romper. La solución es revisar que las fibras estén bien puestas en la ranura B y la máquina en buen estado. Bueno, por eso hay que tener un buen ojo, ¿no? Para poder ver que las fibras estén bien alineadas. Pérdida de, tenemos deformaciones geométricas, como en este caso, resultan de perturbaciones físicas en las fibras ópticas durante el proceso de fusión. Durante el momento en que las fibras ópticas son derretidas y unidas, se forma una junta sobre la cual actuarán ciertas fuerzas y la estructura del núcleo. La causa principal de esta pérdida son los malos cortes de fibra óptica. Esto puede suprimirse con la preparación apropiada de los esquemas de la fibra óptica. Pérdida de palmes por transición. Son aquellas pérdidas ocasionadas por las deformaciones de la fibra a causa del deterioro de la zona cercana del empalme. Este tipo de pérdidas se puede presentar a fibras idénticas con alineaciones perfectas. Bueno, ojo con esto, ¿no? Porque la fibra tiene, cuando ustedes comienzan a funcionar, la fibra hace un sonido, emite un sonido. Ese sonido significa que ya está y sirve para levantar la tapa contraviento, sacar fusión y colocar el termo contraíble. Pero muchas veces yo estoy conversando, estoy distraído, hizo el pitido de terminar y yo sigo con la tapa cerrada, digamos. Entonces, ¿qué te haciendo ahí? Estoy sobrecalentando la fibra. Y ese sobrecalentamiento genera este ensanchamiento, ¿no? Del núcleo, digamos, por sobrecalentamiento de fibra, digamos. Pérdidas por desajuste de la fibra, bueno, ocurren al empalmar dos fibras ópticas geométricamente diferentes. En algunos casos, dos tramos del mismo tipo de fibra óptica son tan diferentes que son considerados de tipo pérdida por desajuste. Es decir, una fibra con 11 milímetros de diámetro nominal con una fibra de 9 milímetros de diámetro nominal. Eh, Bueno, iteración entre la alineación del recubrimiento y excentricidad del núcleo. En esta figura se muestran las fibras ópticas con los núcleos concéntricos, es decir, dos pelos de fibra son concéntricos, pero pero los recubrimientos son desalineados. Se puede ver en la figura de la derecha las deformaciones características de los empalmes con esta desalineamiento. Deforma núcleos enseñados con gran excentricidad, el desajuste del recubrimiento, estas informaciones resultan en empalmes con polaridades elevadas. Fibras ópticas alineadamente sus recubrimientos. En la figura se muestran fibras ópticas alineadamente sus recubrimientos con núcleos de gran excentricidad. El corrimiento lateral de los núcleos produce empalmes con polaridades elevadas. Fibras ópticas con gran excentricidad. De la figura se muestran fibras ópticas con gran excentricidad, corrimiento lateral y desalineamiento de los recubrimientos. Este tipo de falla produce empalmes con polaridades elevadas. Bueno, como pueden ver, digamos, son muchos los errores. O sea, parece un procedimiento, digamos, muy artesanal, pero acá en esta unidad podemos ver que es muy complejo, mucho más de lo que parece hacer una función perfecta, ¿no? Bueno, esta es una de las causas que nosotros vimos, que es colocar el termo contraíble, tiene que quedar justo en el medio, justo en el medio. Eh, ¿Por qué? Porque si no se produce dispersión en modo polarización. ¿Qué sería? Cuando ustedes no colocan el termo contraíble, y yo lo puedo comprobar, digamos, eh, con termo contraíble en el medio, si le hagamos de cuenta que acá está el medio, si ustedes no colocan el termo contraíble en el medio, cuando ustedes metan la luz de este extremo, yo le meto un láser, esto va a mandar una luz por acá, y van a ver cuando la luz pasa por el termo contraíble, en vez de iluminarse acá al medio, se ilumina acá
y acá, es decir, en los polos. Por eso se llama dispersión en modo polarización. Y eso me está indicando, obviamente, que genera una pérdida por el link mal colocado, es decir, por el termo contraíble mal colocado. Ahora, no hay una reglita, digamos, para colocar el termo contraíble, todo es a O. Por eso le vuelvo a repetir que es una destreza que algunos la desarrollan y otros no. Factores que influyen en la buena función de la fibra óptica: corte de la fibra, porque si no cortas la fibra recta como una línea perfecta, las dos puntas no se tocan bien y eso arruina la fusión. ¿Qué puede pasar? Si el corte queda torcido, la luz se dispersa y no pasa bien de una fibra a la otra. Es como querer unir dos caños, pero uno está cortado, inclinado y va a perder agua. ¿Cómo se soluciona? Usando una cortadora de precisión. Bueno, siempre para hacer prácticas es recomendable trabajar con un cleaver genérico. Los cleavers que ustedes van a trabajar en clase son genéricos. Son los que vienen con kit de STTH kit de Mercado Libre. Lo pueden comprar y para hacer prácticas es 100% recomendable. Ahora, yo para hacer despliegue, no. Para hacer despliegue, a mis técnicos yo les doy un cleaver, porque es la herramienta más importante de marca, un Kashimano, un Furutawa, es decir, le doy un cleaver, digamos, de marca, que sale mucho más caro, pero yo sé que es un cleaver, digamos, de alta calidad, que me va a ayudar o me va a garantizar el corte a 90 grados, ¿me entiendes? Limpieza de la fibra, ¿por qué es importante? Porque cualquier suciedad microscópica, como polvo o grasa de los dedos, va a crear burbuja cuando se fusiona, hacer que la luz rebote o se pierda, debilitar la unión con el tiempo. ¿Qué puede pasar? Puedes tener una fusión que parece buena, pero falla en poco tiempo. Bueno, este es muy común, ¿no? O sea, las fusiones no son permanentes. Pero, profe, ingeniero, yo la semana pasada estuve ahí en esa taza de empalme, y hice todo el empalme perfecto. Bueno, no sé, o no, no tanto la semana pasada, pero 5 o 6 meses estuve haciendo y dejé todo perfecto. Bueno, las fusiones no son perfectas, no son permanentes. Es decir, una fusión, digamos, puede pasar por muchas condiciones y, digamos, se puede echar a perder. Se movió por el viento, se salió de la carola, se golpeó por el viento, la golpearon, digamos, o hubo una tormenta eléctrica y se golpeó. Bueno, pueden haber muchos factores que pueden hacer que esa fusión que era perfecta ahora esté trabajando mal, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Siempre limpiar la fibra con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa, nunca tocar la punta de la fibra después de cortarla y no trabajar en lugares de polvo y viento. Diámetros nominales diferentes. Aunque todas las fibras ópticas parecen iguales, no todas tienen núcleo o revestimiento. Ejemplo, una fibra puede tener 8,5 nanomicrones y otra 9,2 nanomicrones. Al fusionarla, la luz no se transfiere de forma pareja. ¿Qué puede pasar? Se genera una pérdida de señal, como cuando pasa agua de un caño grande a uno más chico. La fusión es inestable o se rompe. ¿Cómo se soluciona? Usar siempre fibras compatibles entre sí, revisar la hoja técnica del cable, en caso de ser usar fusionadoras avanzadas que detecten y corrija ese error. Bueno, en este caso, si los dos núcleos, fíjense, son diferentes, una fusionadora por revestimiento no soluciona el problema. Tendría que ser una fusionadora por núcleo, ¿no? Que el motorcito que yo le digo, de la fusionadora por núcleo, mueva este núcleo, lo mueva acá arriba y lo alinee con este. ¿Sí? Fibras no concéntricas. ¿Qué es esto? Una fibra no concéntrica es aquella donde el núcleo no está justo en el centro del revestimiento, puede estar un poco corrido. ¿Por qué es un problema? Las fusionadoras simples alinean por fuera, no por dentro. Si los núcleos no quedan enfrentados, la luz no pasa bien. ¿Qué puede pasar? Aunque parezca una buena fusión, hay pérdida de señal o interferencia. La fusión es débil o con errores invisibles. ¿Cómo se soluciona? Usar fusionadoras de alineación por núcleo y preferir fibras con baja excentricidad. Buenas prácticas de fusión, bueno, mantener las herramientas limpias. ¿Por qué? Porque si las herramientas están sucias, todo el trabajo va a estar sucio. Así de simple. Si la cortadora tiene resto de fibra, el corte es animado. Si el soporte B de la fusionadora tiene polvo, las fibras no se alinean bien.
Si tus manos están sucias, contaminadas, las fibras sí, contaminas las fibras sin darse cuenta. ¿Qué hacer? Limpiar con alcohol, un paño seco, no soplar con la boca ni tocar con los dedos, limpiar la cortadora cada día del trabajo. Piénsalo, no puedes operar con láser, con mugre en las manos. Esto es una tecnología de precisión. Calibrar la fusionadora, porque las fusionadoras funcionan como robots inteligentes, pero necesitan saber en qué condiciones están trabajando, temperatura, altura, tipo de fibra. Si no están calibradas, el arco puede ser muy fuerte o muy débil. Eso genera fusiones malas, aunque vos hayas hecho todo bien. ¿Qué hacer? Calibrarla al comenzar el día. Algunas fusionadoras lo hacen de forma automática, seguir el manual del fabricante. Es como configurar un dron antes de volarlo. Si no lo haces, se estrella solo. Llevar una bitácora de fusiones, ¿por qué? Porque si sabes cuántas fusiones hiciste, dónde, con qué pérdidas y si hubo errores, esto te convierte en un técnico profesional, no solo en alguien que empalma cables. Anota cada empalme, fecha, lugar, pérdida estimada, tipo de fibra. Te ayuda a hacer seguimiento, reportes o identificar fallas futuras. ¿Qué usar? Usar una libreta o un Excel o inclusive una app de la fusionadora. Es como llevar un diario de los entrenamientos que ayuda a mejorar cada día. Es decir, llevaron la historial de las fusiones, ¿no? Una actitud profesional siempre, aunque estés empezando, actúa como un técnico responsable, no apurarte por terminar. Fibra, apurarse es igual a errores, revisar tu trabajo antes de cerrar cajas, preguntar si tienes dudas, nunca adivinar, cuidar el equipo como si fuese tuyo. Para hacer una buena fusión necesitas tres cosas: un corte perfecto, una limpieza total, fibra compatible. Fibra no perdona. Si haces las cosas bien, te lo devuelve con una señal impecable. Si haces las cosas mal, el empalme falla, aunque a simple vista ves que esté bien. Bueno, y acá nos habla el procedimiento de limpieza de la fusionadora. Bueno, abrir la tapa protectora, bueno, con un hisopo, con alcohol, limpiar el soporte en B, pero no tiene que quedar así. Con la otra punta del hisopo, que está seco, sacarle los residuos de alcohol. O sea, en un hisopo tienen dos puntas. Una punta tiene que estar con alcohol, la otra seca. Con la punta de alcohol limpias, con la otra secas. Limpiar la ranura en B, limpiar los espejos, limpiar la cámara donde están los electrodos, con el hisopo, y calibrar la fusionadora al comenzar el día, ¿no? Para que, digamos, esté calibrada. Bueno, hay fusionadoras que tienen un menú en donde te da opciones automáticas y otros en donde ustedes pueden personalizar las opciones como el horneado, calibrar el arco, bueno, registrar, digamos, verificar, digamos, el registro de empalme que vendría a ser el historial. ¿Sí? Bueno, esto de reemplazar los electrodos, les dije que los electrodos, si tienen una fusionadora, bueno, pues a los 5.000 fusiones ya tienen que cambiar los electrodos, y ya la mayoría viene con un tornillito que se lo afloja y se sacan los electrodos viejos y se ponen los electrodos nuevos. Si es muy vieja la fusionadora, puede ser que sea permanente, no haya tornillito que desajustar, y ahí bueno, tendré que enviarlo a Buenos Aires para cambiar los electrodos. Y hay fusionadoras nuevas que vienen hasta con 25.000 fusiones por electrodo. Bueno, bueno, siempre que hacen un cambio de electrodo, obviamente tienen que calibrar toda la fusionadora, volver a cero el contador, porque cuando el electrodo nuevo, tienen que volver a cero el contador. Bueno, preguntas, chicos. Ninguna, profe. Yo tampoco, profe, está bien. Bueno, vamos a ver trabajo práctico hecho. Sí. Bueno, punto uno. El viento me jugó una mala pasada. Situación en técnico, sin empalme al aire libre. Y al revisar la funcionadora, el 0,12 dB de pérdida. Revisar con el microscopio, parece una burbuja. ¿Qué pasó? El viento metió polvo en la fibra antes de fusionar.
ese polvo genera una burbuja de aire. La solución es trabajar en una caja cerrada o cubierta, siempre limpiar con alcohol isopropílico el 99% y no fusionar si hay viento. El polvo contamina y la burbuja se enferma. Punto 2. Lo corté medio torcido. Situación. El técnico nota que la fusionadora muestra una pérdida de 0,5 dB. Revise el ángulo de corte y ve que está en 83 grados. ¿Qué pasó? El corte está muy lejos de los 90 grados, lo que provoca mala alineación y mala transmisión de la luz. La solución es usar una cortadora de precisión bien calibrada. Si la cuchilla está vieja o golpeada, hay que cambiarla. El corte debe estar entre 89 y 91 grados, más o menos 1, ¿cierto? Situación 3. Me olvidé de limpiar. Al hacer el empalme, todo parece bien. La señal falla a los pocos días. ¿Qué pasó? La fibra tenía grasa o pelusa que no se ve a simple vista. La solución es siempre limpiar antes de cortar, no tocar después, usar toallitas sin pelusa, más alcohol isopropílico. Una fibra sucia es igual a un empalme débil o fallido. Situación 4. Las dejé muy separadas. En el empalme, el técnico nota que las puntas de la fibra no están tocándose bien. ¿Qué pasó? Las fibras quedaron separadas por mala colocación o porque el corte fue muy corto. La solución es verificar la longitud del corte, revisar que estén bien puestas en las ranuras B. Si no se tocan bien, la luz no pasa. Máquinas que mienten. La situación 5 es una máquina miente. La fusionadora marca 0 dB de pérdida, pero al medir con el OTDR no marca 0,10 dB de pérdida. ¿Qué pasó? La máquina dio un falso positivo. A veces se estima mal las pérdidas. Estamos hablando de la máquina fusionadora, ¿no? Solución: nunca confía en un 100% en el valor de la pérdida estimada, porque son aproximaciones, ¿no? Tira la fusionadora. Confirmar con el equipo externo como el OTDR y revisar visualmente la imagen del empalme. O sea, siempre, digamos, que ustedes trabajen, les va a tocar técnicos que dicen, la fusionadora me está dando como 0,01. Bueno, esa es una aproximación, ¿no? Si ustedes quieren estar seguros que realmente se fusione 0,01, tienen que utilizar un OPDR o un Power Meter. Y ustedes, digamos, tienen acá una fusión. Esa fusión le da 0,01 de pérdida. Y ustedes tienen acá un conector, y ese conector le da 0,5 pérdida. Colocan el power meter acá. Meten y generan una potencia, un SFP de 5 dB positivo. ¿Cuánto debería estar midiendo acá el power meter? Chicos, ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Disculpe. si yo, digamos, le coloco un SFP acá, que es un módulo para generar luz, potencia, de 5 dBm, digamos, este genera una luz de 5 de una potencia de 5 dBm, es decir, está saliendo de este generador 5 dBm positivo. Y va la luz por acá, pasa por este empalme, que este empalme, la fusionadora me dio 0,01 de pérdida. Luego llega este conector y por norma sabemos que el conector tiene que estar en 0,5 dB de pérdida. El power meter que está acá, ¿cuánto me debería medir? O sea, en potencia. 5 menos 0,01 menos 0,5. 449 dB. 4,49. Perfecto. ¿Qué pasa si no estoy llegando a 3 acá? Estoy midiendo 3 acá. O el power meter está mal calibrado, o esto está generando mayor a 0,5, o esto está generando mayor a 0,01. Algo lógico, ¿no? Hay algún problema ahí. Bueno, tengan en cuenta que esto es
es un kilómetro, que está pidiendo 0,35 dB por kilómetro la fibra, pero bueno, igual no suba mucho. Pero es una forma muy real de saber que realmente este empalme es 0,01, porque, bueno, me cansé de explicarles que lo que le da la fusionadora es una aproximación. Muchas veces estos empalmes generan un poco más de pérdida, y si ese empalme ha sido golpeado, o el termocontraíble no se ubicó en el medio, se dobló la fibra mal, no se ubicó bien en la charola, ese 0,2, 0,3, 0,4 se termina siendo en 2, 3 o 4 de pérdida. Y ahí es donde ustedes pueden decir al técnico, ah, ¿visto? O sea, a vos te da 0,01, pero vos cuando has ido a acomodar el empalme en la charola, la has golpeado, la has doblado mal, cuando es increíble. Por eso acá yo estoy demostrando que está perdiendo 4 dB, no 0,01. Esto está mal hecho, ¿sí? Es una forma de mostrarle al técnico, digamos, que se equivoca, porque bueno, ellos se basan mucho en lo que dice eh, la entrenadora, ¿no? Bueno, situación 6, los núcleos no coinciden. El técnico empalma fibras de dos marcas distintas. A simple vista el empalme está bien, pero la pérdida es 0,17 dB. ¿Qué pasó? Las fibras tienen núcleos con diferentes excentricidades o diámetros. La solución siempre es usar fibras compatibles. Si no queda otra, usar fusionadoras por núcleo, que detecta y alinea mejor que la del rectilíneo. Situación 7. Estoy en la montaña y no funciona. Situación. En una zona de altura de más de 3.000 metros, por ejemplo, la Puna, la fusión sale mal. ¿Qué pasó? La altura afecta el arco eléctrico. El aire es más fino y el arco se vuelve inestable. Una solución es usar una fusionadora, usar la función de estabilización de arco en la fusionadora. Calibrar bien antes de empezar y siempre usar los modos adecuados al ambiente. El termocontraíble quedó mal, es decir, el desligue o termocontraíble también se llama. El maldito termoretráctil quedó corrido y al cerrar la caja el empalme se rompió. El libro estaba mal centrado, sin protección, el empalme es muy frágil. Solución siempre colocar el lip antes de funcionar y centrarlo bien antes de pasarlo al horno. Dejarlo enfriar antes de mover. Por eso lo que quizás más cuesta, ¿no? Porque, le vuelvo a repetir, no hay una reglita donde yo pueda medir que estoy colocando el termo contraíble justo en el medio. Es una cuestión de destreza, digamos. 9. La máquina está loca, todas las funciones salen mal, incluso usando una buena técnica. La fusionadora está sucia o mal calibrada, solución limpiar la runa en red, calibrar el arco. Si hay polvo en el lente, la imagen es borrosa y alinea mal. Bueno, esto me pasó acá en Salta con un equipo que salió a hacer unas roturas, no me acuerdo si Quijano, no fue en Quijano. Bueno, no me acuerdo dónde fue, en el interior. Estuvieron funcionando todo el día y no, le daba mal. Entonces, la verdad que yo pensaba que las funcionadoras estaban dando mal. Pido a los técnicos que me saquen fotos, digamos, de los eh, de los registros de empalme. Bueno, en los registros de empalme figuraba 6.470 fusiones. O sea, ya habían pasado los 5.000 de los electrodos. Entonces, obviamente ya comienza a funcionar mal. La solución era cambiar los electrodos y listo. Cambiaron los electrodos, calibraron la fusionadora y ya anduvo bien, ¿no? Pero obviamente no van a pretender, digamos, funcionar bien si ya pasaron la vida útil del electrodo. Y en el punto 10 dice, no me acuerdo qué empalme falló. Varios empalmes de un tramo presentan fallas, pero el técnico no tiene registro de cuál fue. ¿Qué pasó? No llevó la bitácora de la fusión, es decir, puede decir que hay un historial dentro del firmware de la fusionadora que me dice, digamos, qué día fusioné, quién fue el técnico, a qué hora, con qué tipo de fibra. Y también hay aplicaciones en celular, digamos, para poder descargarse y poder registrar las funciones que ustedes realizan, porque todo esto se tiene que documentar, se debería documentar, pero bueno, no sucede esto, en la realidad nadie lo documenta. ¿Por qué se debería documentar?
Porque si se rompe, qué sé yo, en la segunda rotonda de tres cerritos, yo me fijo en la app o me fijo en el Excel y me doy cuenta que en la segunda rotonda de tres cerritos están llegando -13. Yo con ese valor puedo decidir empalmar o inclusive conectorizar, porque tengo registro de cuánto está la pérdida en la segunda rotonda de tres cerritos. Ahora, si yo no tengo, y voy a tener que ir a hacer una inspección técnica hasta la segunda rotonda de tres cerritos, subirme arriba, decirle al técnico que rompa la fibra o coloque un conector, coloque el power meter, mira cuánto es la pérdida y recién tomar la decisión. O sea, pierdo mucho tiempo. Usted sabe que se pierde, se conecta, se le los teléfonos. Y son, hoy en día, digamos, no debería, no debería pasar por ningún proveedor que esté más de una hora sin servicios. Pero bueno, en términos reales, me pasó a mí, le pasa a todo el mundo le pasa que pueden demorar 2, 3, 4, 5, 6 horas, hasta 8 horas, digamos, más todavía, porque no le encuentran solución o porque el problema es muy complejo. Pero si se hacen las cosas bien, digamos, esto se puede minimizar. No sé si me entiende. Bueno, tienen un trabajo práctico 2 con exactamente los mismos casos, donde tienen que, digamos, trabajar con la IA, como ya les comenté, y bueno, hacer un análisis, una conclusión, ¿no? De lo que da la IA, digamos, de cada uno de estos problemas. Siempre acuérdense que cuando le coloquen acá la IA, le tienen que colocar el problema en general, es decir, cuanto más contexto le den a la IA, por ejemplo, esto empalmo, pero empalmo, pero en una clase. Bueno, acá no, esto no me serviría copiar y pegar acá, ¿no? En una guía, porque le falta mucha más información del contexto. O sea, acuérdense que la guía, cuanto más información le da, emite menos sesgos eh, y, y más precisa. Entonces, ustedes le tendrían que decir acá, soy técnico de fibra óptica y estoy realizando un empalme de 2 pelos de fibra, es decir, ampliar el contexto, ¿no? Para que realmente la IA entienda, digamos, cuál es el problema. Esa es la idea. Bueno, preguntas, chicos. No, Inge. Está todo claro. Bueno, la semana que viene les confirmo bien, pero les vuelvo a repetir, creo yo que entre la segunda semana, el viernes de la segunda semana de abril, vamos a hacer la práctica. Creo que Berelli tiene ahí una caja de conectores SCA, APC, SC-APC, son conectores verdes. Bueno, eso lo voy a necesitar para que ustedes hagan la práctica, por lo menos que me pidan dos blisters. Cada blister tiene 10 conectores, creo que ustedes son 4 o 5. Pídanle dos blisters para ese día. Y bueno, todo el otro material lo voy a llevar yo. Bien, bueno, Inge. Bueno, chicos, nos vemos. Bueno, profe, gracias. Chau.